familia, vamos a aprovechar de una vez a orar, un poquito, haciéndolo un poco diferente el día de hoy, pero como vamos a recorrer una parte histórica importante, vamos a aprovechar de orar de una vez por este tiempo, por esta enseñanza. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos estar aquí reunidos como tus hijos. Te pido que tú eres el que hace la obra en los corazones de las personas y que puedas abrir el entendimiento de cada una de las personas que están aquí para que puedan entender tu palabra. De verdad, la importancia de entender tus escrituras, pero eres tú, Señor, que abre nuestro entendimiento, que nos permites ver la verdad, Señor. Conforme a tu voluntad, Señor, te pedimos que puedas abrir el entendimiento de las personas que están aquí para comprender mejor lo que tú nos quieres enseñar por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, como ya lo hemos anunciado, iniciamos con una nueva serie que se trata de las 5 solas. 5 solas. Son 5 principios fundamentales que sucedieron en un tiempo determinado. Pero antes de iniciar, y como esta es la primera enseñanza que va a abrir esta serie, es importante que hagamos un panorama de cómo el cristianismo llegó a estos 5 principios. Son 5 principios fundamentales que el cristianismo llegó motivado por algunas cosas que sucedieron. Vamos a recorrer hoy una parte histórica, fidedigna, que pueden verificar y buscar en libros, que ocurrió hace mucho tiempo. Y cuando me puse a pensar referente a este tema de la historia, vino a mi mente una frase muy popular que algunas personas conocen, y es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y esta frase yo siempre la he tenido presente, no sé, en realidad pensé que la había dicho alguien importante y reconocido, pero no, es un autor que escribió un libro y lo puso, un autor poco conocido. Pero esta frase siempre ha estado presente en mi vida, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Si yo pienso en esta frase y la quiero aplicar a la historia y a lo que vivido la humanidad, nosotros como humanidad hemos vivido muchas cosas difíciles. Han pasado por guerras, han pasado por problemas en la salud pública, han pasado por problemas económicos, han puesto su confianza en sistemas de gobierno y pareciera que las personas no conocieran la historia porque la historia como que se repite una y otra vez. Como que las personas no están pendientes de lo que sucedió antes para tomar correcciones, para subsanar los errores del pasado. Por ejemplo, yo creo que las personas, los descendientes de cada uno de nosotros deberían investigar un poco cómo fue el tema de la pandemia, digo yo. O sea, deberían investigar cuáles fueron los problemas más importantes que enfrentamos durante la pandemia. Y yo creo que uno de los problemas más importantes que enfrentamos durante la pandemia fue la desinformación que había. A pesar de que había un ente rector como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que era el que presumíamos que detenía la información fidedigna, había mucha desinformación. Que si pone el tapabocas, quítate el tapabocas. Que si se contagia al lado de una persona, que si no se contagia. Que si es un estornudo, que si no es un estornudo. Que si te vacunas, que si no te vacunas. Hasta el sol de hoy nos hemos dado cuenta de que muchas de las vacunas han causado efectos secundarios en las personas. Entonces yo creo que la descendencia que viene posterior a nosotros, evidentemente, debería investigar un poco cómo fue que sucedieron estos hechos de la pandemia para que si viene otra pandemia que altera la salud mundial, pudieran atacar y subsanar estos errores. Pudieran decir, ¿sabes qué? No nos vacunemos ahorita, vamos a esperar un tiempo prudencial porque estas vacunas capaz causan un efecto secundario que todavía no ha pasado el tiempo prudente. Vamos a tener una plataforma de donde podamos acudir y que tengamos información ya clara, donde todos los países se hayan unido y den una información contundente. Corregir los errores del pasado para no repetir lo mismo. Pareciera que no conocen la historia. Pareciera que la historia está ahí y nadie se preocupa por conocerla
y volvemos a cometer una y otra vez los mismos errores. Si nos vamos a lo que nos interesa a nosotros, si nos vamos al cristianismo histórico, ¿qué deberíamos conocer nosotros para no caer en los errores del pasado? Una de las cosas importantes que deberíamos conocer tú y yo es que sucedió el 31 de octubre del año 1517. Cada uno de nosotros debería saber qué sucedió el 31 de octubre del año 1517. Levante su mano, quien sabe, con detalles. Yo sé que por ahí Wilmer pasó un video que los ayudó un poquito. Si ustedes están en el grupo y le dieron clic al video, capaz están un poquito ya más o menos, ya sé más o menos por dónde viene el pastor. Pero quién sabe a ciencia cierta qué sucedió en esa fecha. Levante la mano solo para hacer un paneo sin pena. Ok. Como 10 personas. Estamos hablando de que si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Dentro de nosotros como congregación, no conocemos qué sucedió el 31 de octubre del año 1517. Pero pastor, calma. O sea, sabemos que murió Cristo, relájate. Cristo es lo más importante. Sí, evidentemente Cristo es lo más importante. Pero hay hechos históricos que tenemos que conocer nosotros porque sucedieron en el pasado y sucedieron por una causa. Hoy vamos a ver qué pasó y qué nos llevó a estas 5 principios fundamentales, estas 5 solas. Y para conocer qué nos llevó a esto, vamos a hablar un poco de historia. No se me duerman, estén aquí, móntense en el tren, vamos a irnos 1500 años atrás, un poco más, antes del año 1517. Vamos a irnos donde estaba la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana en esos tiempos era una institución que tenía el control absoluto de la religión en el mundo. Y no solamente era un sistema religioso, también tenía poder político, poder social, poder económico. Era un imperio, por así decirlo, la Iglesia Católica Romana. Y como Iglesia Católica Romana pudo haber empleado los principios de Dios para favorecer todo el poder que tenía. Hubiese sido ideal, hubiese sido increíble. No hubiesen existido estos cinco principios fundamentales. No fue así. La Iglesia Católica Romana empezó a dejar a un lado las Escrituras. Y tú y cada uno de nosotros sabe que cuando dejamos a un lado las Escrituras, nuestra vida empieza a pecar progresivamente. El pecado entra en nuestra vida porque las Escrituras, como lo vamos a ver más adelante, nos corrigen, nos exhortan, nos enseñan lo que está mal en nuestra vida, nos llevan hacia la verdad. Ellos empezaron a dejar a un lado las Escrituras y empezaron a dejarse llevar más por las tradiciones, empezaron a dejarse llevar más por los concilios, que eran esas reuniones de las autoridades que tenían en ese tiempo, empezaron a dejarse llevar más por los decretos que metían los papas. Y poco a poco las Escrituras eran dejadas a un lado y ellos gobernaban a su antojo, conforme a lo que ellos creían que era correcto, dejando a un lado las Escrituras. Algo muy terrible estaba sucediendo en esa época. Muy terrible estaba sucediendo. Y producto de dejar a un lado las Escrituras, empezaron a cambiar también la manera en cómo se ve el Evangelio. Empezaron a vender indulgencias. Pero, ¿qué son estas indulgencias? Para entender lo que son las indulgencias es necesario retroceder y ver cómo la Iglesia Católica Romana veía el pecado. La Iglesia Católica Romana en ese tiempo, cuando la gente pecaba, ellos consideraban que para obtener el perdón de los pecados era necesario, sí, la fe en Cristo. Cristo estaba presente allí. Tampoco es que ellos no tenían la Biblia. Sí, Cristo estaba presente, pero necesitaban obras. Necesitaban que ellos acudieran a un sacerdote, se confesaran y se arrepintieran, y el sacerdote, investido de la autoridad máxima, otorgaba el perdón de los pecados. Hoy en día sabemos que esto no es así, lo vamos a ver más adelante. Sabemos que esto ya no es así.
Para nosotros hoy en día no necesitamos que un sacerdote venga y nos perdone porque no tiene la autoridad máxima. Nuestro único intermediario entre Dios y nosotros es Jesucristo. Pero en ese tiempo era así. ¿Pero qué pasaba? A pesar de que confesaban el pecado y se arrepentían, el pecado había causado un daño muy grande en la sociedad. Si ese pecado causaba un daño muy grande en la sociedad, era necesario que esa persona, cuando muriera, pasara por el purgatorio. Ese purgatorio era un tiempo en el que ellos cumplían una especie de castigo por ese pecadito remanente que quedaba por allí. Se había satisfecho la culpa de la persona, había confesado, se había arrepentido, pero como que esa obra de Cristo no era suficiente y era necesario que las personas pagaran un castigo y para eso estaba el purgatorio. Ahora bien, ellos idearon y dijeron, bueno, está el purgatorio, pero el Papa puede emitir un certificado en el cual, mediante las obras de Cristo y de los santos, ellos agarraron las obras de Cristo y los santos, como ellos se portaron muy bien, ellos hicieron obras de más, tienen un superávit de obras. Entonces las obras de ellos, vamos a prestárselas a Eduilio, a Emily, a Nati, a Jorge, mediante un certificado. Entonces aquí está como que, bueno, tú pecaste, te emito un certificado, una indulgencia. Entonces, ese certificado era válido para que tú no pasaras por ese purgatorio que ellos creían que existía. Y vendían esos certificados no solamente a las personas que estaban vivas, sino también para los muertos. Tienes un familiar, un tío que se murió hace poco, ese debe estar retorciéndose en el purgatorio. Vamos a comprarte una indulgencia ahí para resolver el asunto. Y empezaron a comerciar el evangelio. Estoy hablando de algo real. Empezaron a vender el perdón de los pecados. El evangelio no era suficiente para ellos, sino que era necesario emitir certificados, indulgencias, para obtener ese perdón suficiente, que no hicieran pasar a la gente por purgatorio. Algo que para nosotros es extremadamente loco, pero algo real. ¿Qué pasó posteriormente? Vino Martín Lutero, pero muchos recordamos a Martín Lutero, pero Martín Lutero no fue el actor principal de toda esta película. Martín Lutero fue influenciado por otras personas. Habían pre-reformadores, habían personas como Pedro Baldo, Girolamo Savonarola, John Huss, John Wycliffe, que inspiraron la vida de Martín Lutero. Y que hicieron todas estas personas, incluyendo Martín, ellos hicieron lo que debían hacer, ir directamente a las Escrituras. Ellos fueron a las Escrituras y se dieron cuenta de que, allá va. Pero ¿cómo es que vamos a comprar indulgencia? ¿Cómo es eso? Si aquí la palabra dice que Cristo pagó por nuestros pecados una vez y para siempre y que su sacrificio es suficiente. Que el perdón de los pecados se obtiene por la fe en Él y que es por gracia, no por obras para que nadie se jacte. No se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Él ya hizo. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente me esté vendiendo a mí un certificado que me emite un perdón? Y empezaron a estudiar la palabra y se dieron cuenta de que todo estaba mal. Esto fue impulsado también porque hubo un autor, uno de los personajes que también fue parte de todo lo que estaba ocurriendo, era Alberto de Brandenburgo, una persona que quería ser arzobispo de la ciudad de Maguncia. Él quería ser arzobispo, quería comprar el cargo. La corrupción había llegado a la iglesia y querían comprar el cargo para ser arzobispo y quería sobornar al Papa León X. Y le dijo, ¿sabes? Pidió un crédito ante los banqueros y le dijo, ¿sabes qué, León? Aquí tengo una buena plata para que tú me des el cargo. Y el Papa León X, quien necesitaba reestructurar la Basílica de San Pedro y también tenía otros intereses políticos y militares, dijo, bueno, ¿sabes qué? La plática que agarré, que me dé Alberto, la voy a utilizar para reparar la basílica, para hacer otros trámites que tengo que hacer y todos felices. ¿Y sabes qué? Vende las indulgencias. Le dice Alberto, vende las indulgencias, nos repartimos el botín. Tú me pagas a mí, tú le pagas a los banqueros y me pagas a mí, yo reconstruyo la basílica y hago las cosas que tengo que hacer. El comercio perfecto. Martín Lutero, al ver todo lo que estaba pasando,
hizo lo que tenía que hacer. Fue en defensa de la verdad. Y escribió 95 tesis que refutaban todo lo que la Iglesia Católica estaba haciendo. Y las clavó el 31 de octubre del año 1517 en la iglesia de Wittenberg. Clavó las 95 tesis. ¿Pero qué pasó en el entorno? ¿Por qué Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss no pudieron también hacer lo mismo? Martín Lutero contó también con la imprenta. La imprenta estaba surgiendo en la época y ayudó y potenció lo que estaba sucediendo. Esas 95 tesis fueron expandidas durante en todo el territorio y hasta ciertos otros lugares, y todo el mundo se enteró de lo que estaba pasando, causando una revolución, una reformación en la iglesia, que era necesaria. A la Iglesia Católica no le agradó esto y llamó a Martín Lutero para que se dijera, ¿sabes qué? Asume tu responsabilidad y di que estás equivocado. No podemos permitir que tú vengas a hacer todo lo que no estás haciendo. Hicieron un concilio, una reunión llamada la Dieta de Worms y lo llamaron a él y dijeron, vente para acá que aquí vas a reconocer lo que tú estás haciendo y te vas a retratar de tus palabras. Él fue a esa Dieta de Worms, que no sé cómo se pronuncia muy bien, discúlpeme lo que estoy diciendo, y dijo exactamente esto que le voy a decir. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Martín Lutero dijo que no se iba a retractar de nada de lo que había dicho. Su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios. Esto trajo como consecuencia que se fuera y que después de él vinieran otros reformadores, como Juan Calvino y muchos otros, que sintetizaron y agruparon 5 principios fundamentales que hoy conocemos como las 5 solas. Estos reformadores que vinieron después de Martín Lutero, lo que hicieron fue agrupar las ideas que él estaba sugiriendo en estas 95 tesis y crearon y formaron y agruparon estas 5 solas que contemplan la sola Escritura, sola fe, solo Cristo, solo gracia y solo a Dios sea la gloria. 5 solas que vamos a estar recorriendo y que hoy vamos a empezar con la sola Escritura. Y la razón por la que vamos a empezar con la sola Escritura, pues es porque la Escritura, la palabra de Dios, es nuestra fuente divina, porque Dios inspiró a esta palabra y nos las dio a nosotros. Es nuestra verdadera fuente, por encima de lo que diga cualquier persona. En esa época, por encima de lo que decían los sacerdotes, por encima de lo que decían los concilios, por encima de lo que decían los decretos papales, por encima de todo siempre estuvo la palabra de Dios. Y es donde debe estar, por encima de todo, como fundamento, como lo principal. Y ahí está la palabra de Dios hoy, presente como fundamento para iniciar estos 5 puntos. Y hoy vamos a tratar sobre la sola Escritura y vamos a recorrer 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Un versículo conocido por todos, pero que nos va a recordar la suficiencia de las Escrituras y que no necesitamos del criterio humano, necesitamos que Dios nos revele por medio de su palabra la verdad, que nos instruya, que nos guía, que nos conduzca a la santidad, que nos conduzca a glorificarlo, que es nuestro propósito. Acompáñame a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y al recorrer este pasaje vamos a darnos cuenta y llegar a la conclusión de que las Escrituras nos conducen a la verdad y nos equipan completamente para vivirla. Las Escrituras nos conducen a la verdad y nos equipan completamente para vivirla. Y vamos a verlo en 2 partes. Una primera parte que vamos a ver es una fuente confiable y veraz, y la segunda parte es un instrumento suficiente.
La primera parte que vamos a ver es una fuente confiable y veraz, y la segunda parte es un instrumento suficiente. Ok. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces tenemos que recordar, tengamos presente entonces, para no perder lo que hemos hablado, la historia. Recordemos lo que trajo consigo la reforma. ¿Por qué sucedió la reforma? La reforma sucedió porque habían dejado atrás las escrituras. La Iglesia Católica Romana había dejado atrás las escrituras y estaban más pendientes de las tradiciones, de los concilios y de los decretos que ellos emitían, y convirtieron el evangelio en un comercio. Y esto pasó en el año 1517, pero en el año 67 después de Cristo está escrita la carta de Segunda de Timoteo. Entonces, primero, cronológicamente nos ubicamos en el año 67 después de Cristo, y Pablo le escribe a Timoteo que debe persistir en lo que ha aprendido de su abuela y de su tía, es decir, en las escrituras, porque van a venir falsos maestros que lo que buscan es satisfacerse sus intereses. O sea que desde el año 67 existían ya falsos maestros que querían era lucrarse, que querían era satisfacer sus intereses personales. Luego en el año 1517 nos encontramos con la Iglesia Católica Romana con lo mismo. Querían comerciar el evangelio. ¿Y hoy acaso no existe también personas, falsos maestros, falsos pastores, que lo que quieren es comerciar con el evangelio? ¿Se dan cuenta cómo la historia se vuelve a repetir una y otra vez? Pareciera que no ven todo lo que pasó. Pareciera que no estudiaran la historia porque se repite una y otra vez. Falsos maestros, portavoces de mentiras. Falsos maestros que querían engañar, que querían lucrarse. Y lo que evidencia cada uno de ellos es que todos se han alejado de la palabra de Dios y que no conocen la verdad. No conocen la verdad. Ninguno de ellos conocen la verdad. Lo primero que vamos a ver hoy es que nuestra Sagrada Escritura, la bendita palabra de Dios, es inspirada por Dios. Es una fuente confiable, hermanos, porque Dios la ha inspirado. No fue escrita por hombres. Dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero también dice segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 20 a 21, como lo leyó el pastor Julián. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Escritura es obra de Dios. Fue escrita por hombres, sí, pero inspirada por Dios. Y tenemos evidencia suficiente, no solamente porque, tú me estás diciendo que la palabra de Dios es inspirada por Dios porque la Biblia lo dice. Uy, tremenda prueba, pastor. Pero tenemos muchas otras pruebas. El pastor Julián lo dijo esta mañana, la Biblia está compuesta por 66 libros, escrita por más de 40 autores en diferentes épocas, en diferentes años, alrededor de 1500 años, en diferentes idiomas. Tenían diferentes profesiones. ¿Cómo es posible que un libro que fue escrito por diferentes personas en diferentes lugares, con diferentes profesiones, con diferentes maneras de pensar, tienen una armonía congruente y un tema específico? Cristo. Es algo sorprendente. Hay pruebas arqueológicas, lugares que relatan las escrituras que han descubierto que han existido, los manuscritos que han encontrado. Una y otra vez siguen encontrándose manuscritos que evidencian y respaldan todo lo que ya han encontrado anteriormente, que es lo que establece la palabra de Dios. Eventos científicos también lo respaldan. El ciclo de la lluvia aparece por ahí en Job. Las profecías. La Biblia es el único libro que ha cumplido todo lo que ha establecido y lo seguirá cumpliendo. No hay ningún otro libro que lo cumpla. Solamente la Biblia lo ha hecho. Y yo puedo estar aquí diciéndoles millones y millones de pruebas
y evidencias que justifican que la palabra es la palabra de Dios. Y que es una fuente confiable, más confiable que el libro Girasol que tú te leíste en primaria, o que la Cátedra Bolivariana, o que cualquier otro libro. Este libro, hermanos, este maravilloso libro que tenemos aquí, es mucho más confiable que cualquier otro libro. Pero yo puedo traerte millones de evidencias, pero es Dios que abre tu entendimiento. Es Dios que hace la obra en tu corazón. Es Dios que hace la obra en tu vida. Dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La gente del mundo dice que palabra de Dios, nada, eso fue escrito por hombre. ¿Cómo sabes tú que no se equivocaron y empezaron a escribir otras cosas? ¿Y porque hay tantas versiones? Han cambiado las cosas y tú estás creyendo que eso es la palabra de Dios. Es una locura para ellos pensar que realmente esto es la palabra de Dios, pero yo lo creo por fe. Yo lo creo porque Dios me ha dado la posibilidad de entenderlo, me ha abierto el entendimiento. ¿Tengo evidencias suficientes como para refutar? Tengo muchas, pero tengo algo más valioso que eso, y es la fe que Dios me ha dado. La fe que Dios me ha dado. Estas personas que a lo largo de la historia, estos falsos maestros han evidenciado que no conocen esa verdad que plasma la palabra de Dios. Esa verdad que nos enseña las Escrituras es Cristo. Es Cristo. Cristo es la verdad, hermanos. Cristo es la verdad y la vida. Cristo es la verdad que está expuesta en la palabra de tapa a tapa. Y que estas personas que lo que hacen es dañar a la iglesia, estos falsos maestros, que lo que quieren es lucrarse, lo que evidencian es que no conocen a Dios. Lo que evidencian es que no conocen a Cristo. Lo que evidencian es que no conocen la verdad. Porque esa fe que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es gracias a las Escrituras que podemos tener esa fe, que podemos conocer esa verdad, que Dios puede obrar conforme a su voluntad para abrirnos nuestro entendimiento. Es nuestra fuente confiable y veraz, inefable, inequívoca, inerrante. Es nuestra palabra. Y Dios nos la ha dado para nosotros, fue inspirada por Él. Y ahí contempla la verdad más maravillosa que cambió nuestra vida, que es lo que Cristo hizo por nosotros. Pero como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hoy voy a leer un pasaje que engloba lo que hizo Cristo por nosotros. Para que Dios sea el que abra tu entendimiento por medio de la palabra. Dice así, Efesios, capítulo 2, versos del 4 al 9. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es por gracia, es por fe, es por Cristo. Las Escrituras nos conducen a la verdad. Es nuestra fuente confiable. Es inspirada por Dios. Nosotros lo creemos y ahí la tenemos disponible para nosotros. Pero también es por fe. Una fe que viene por el oír la palabra de Dios. Sola fe. Pero también es por gracia, porque no se trata de lo que tú hagas, sino de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y que es por gracia porque tú y yo no lo merecíamos. Tú y yo no merecíamos que Cristo Jesús muriera en la cruz del Calvario, pero aún así Él lo hizo por amor y se entregó para salvarnos. Él tomó nuestro lugar y murió en la cruz del Calvario para perdonarnos y satisfacer la justicia de Dios. Esa justicia que debió haber sido satisfecha contigo y conmigo. Tú y yo merecíamos morir, pero murió Cristo.
Es por gracia, solo gracia. Es por Cristo, porque Cristo es nuestro único intermediario. Con su obra, con su muerte y su resurrección es suficiente. No necesitamos indulgencias, no necesitamos nada más. Necesitamos es depositar nuestra fe y nuestra confianza en aquel que ya nos salvó, en aquel que nos redimió, que nos perdonó, que nos justificó. Cristo Jesús, solo Cristo. Y el autor principal de todo esto es Dios. Por eso es que a Él sea toda la gloria. Sola Escritura, solo fe, solo gracia, solo a Cristo, solo a Dios sea la gloria. Es una obra majestuosa, es una obra que ni Steven Spielberg se le hubiese ocurrido. Él es el autor de toda esta obra maravillosa de salvación para nosotros por medio de Cristo. Y la tenemos disponible gracias a la Escritura que nos conduce a la verdad. Nuestra única fuente confiable. Es deber de ustedes, hermanos. Es deber de ustedes filtrar cada cosa que se dice aquí. Tú no te puedes quedar con que yo dije que el 31 de octubre del año 1517 vino Martín Lutero y clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Yo me pude haber equivocado. Vamos a ver si es verdad que el pastor dijo eso. Vamos a ver si es verdad que es por fe. ¿Dónde lo dice? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Dónde dice que es por gracia? Porque Cristo nada más y no el sacerdote, ¿por qué no los santos? Escudriñen la palabra de Dios. No se queden con lo que yo estoy diciendo. No importa quién esté aquí, no importa si sea Sugel, Paul Washer, Miguel Núñez, Josías, no importa si es Julián Hernández, no importa si es Jorge Farías, no importa si es Héctor Pacheco. Tu deber es escudriñar cada cosa que se dice por medio del filtro maravilloso que es la palabra de Dios y quedarte y retener lo que es correcto y lo que es bueno. Eso es lo que estamos llamados a hacer cada uno de nosotros. Está disponible la Escritura para que filtres todo. La Escritura nos conduce a la verdad. Nos lleva a la verdad. Pero también la Escritura nos permite mantenernos equipados. Es nuestro fundamento que nos equipa para vivir una vida en santidad. Para permanecer en la verdad que hemos creído. Ellos dejaron a un lado la Escritura. Y no permanecieron en esa verdad. Empezaron a vivir una vida de mentiras. No lo habían conocido, no podían permanecer en esa verdad. Nosotros, no solamente Dios te enseña la verdad, sino que también te equipa para permanecer en ella. ¿Y cómo te equipa? La palabra de Dios nos lo dice el día de hoy. Dice que nos equipa por medio de la reprensión, de la corrección y de las instrucciones de justicia. No solamente nos enseña la verdad y ya, nos equipa para permanecer en ella. Dice así, yo me lo sé en NTV, pero lo voy a leer aquí. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Para reprender. ¿Qué nos enseña la palabra? Cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios y estamos atentos a lo que nos dice, la palabra de Dios nos reprende y nos exhorta, nos enseña lo que está mal en nuestra vida. Si yo te pregunto a ti, yo siempre hago este punto, si yo te pregunto a ti cómo está tu vida, con qué área de tu vida estás lidiando, y tú me dices que todo está bien, yo estoy seguro de algo. Tú no estás leyendo la palabra. Si yo te digo que tú, ¿cómo estás? Y tú me dices, todo perfecto, pastor, todo bien, ¿estás segura? ¿Estás seguro? Claro que sí, pastor. Mi familia está perfecta, mi universidad, mi trabajo, todo espectacular. Perro, tú no estás leyendo la palabra de Dios. Porque si la estuvieses leyendo, ella te corrige y te enseña lo que está mal en tu vida. Te enseña cada momento lo que está mal en tu vida. Entonces tú dices, no, es que los pastores siempre andan exhortando desde ese púlpito. Pastor, deje la exhortadera, pastor. Pero toda Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para reprender. Es lo que hace la palabra de Dios. Nos reprende y nos enseña lo que está mal en nosotros. Y no solamente nos enseña lo que está mal, nos corrige. No solamente nos dice que te deja ver lo que está mal, sino que te dice, eso no lo puedes hacer.
Nos da una corrección inmediata. Porque de nada vale yo estar aquí parado y empezar a decir cosas que te motiven y que te lleven a ser una mejor persona, porque eso va a ser efímero. Al día de mañana no lo vas a lograr, pero cuando realmente tú te centras y creas convicciones bíblicas por medio de la palabra de Dios, créeme, vas a tener convicciones que van a permanecer. Porque es la palabra de Dios lo que va a cambiar tu manera de pensar. Va a cambiar esas costumbres que tú tenías. Va a cambiar tu mente. Es la palabra de Dios lo que lo va a hacer. No solamente lo que yo diga. Es que yo tengo la responsabilidad de transmitir lo que está diciendo Dios en su palabra para reprender y corregir. Y no solamente eso, sino para instruir, para ayudarte, guiarte y a decirte qué es lo que tienes que hacer. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces vemos cómo cada elemento, la corrección, hacernos ver y la instrucción nos conduce a un arrepentimiento porque nos damos cuenta de lo que está mal en nuestra vida y ese arrepentimiento cambia nuestra manera de pensar. Y producto de ese cambio en nuestra manera de pensar es que podemos cambiar nuestra manera de obrar. Queremos cambiar nuestra manera de obrar, pero seguimos pensando igual. Al paso del tiempo vamos a cometer los mismos errores. Pero la palabra de Dios funciona desde la mente, desde el origen del problema. Ella te enseña lo que está mal en tu vida, te corrige cuando estás equivocado y te enseña a hacer lo correcto. Y ella te transforma tu mente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Te cambia la manera de pensar por medio de la palabra y te equipa para permanecer en la verdad en la que has creído. Eso es lo que hace la bendita palabra de Dios. No es palabra de hombres, es la inspiración de Dios que está aquí escrita. Ya no puede venirte nadie a decirte, tengo una palabra de Dios para ti, y te declara y te da una profecía. Eso no existe, hermano. Eso no existe. La verdadera palabra de Dios y lo que Dios quiere decirte a ti hoy es lo que está aquí escrito en estos 66 libros. ¿Tú quieres conocer lo que Dios te quiere decir? Abre tu Biblia. ¿Quieres escuchar la voz audible de Dios? Lee en voz alta la Biblia. Esta es la verdadera palabra de Dios. Olvídate de los que quieren engañarlos, viniendo profecías y cosas que ellos sienten que Dios se las reveló. Eso no existe hoy en día, hermano. La verdadera palabra de Dios y lo que Dios quiere decirte a ti hoy está aquí. Concéntrate en Él, porque es la única fuente confiable y fidedigna que tenemos disponible, porque fue inspirada por Él y que aparte nos equipa y nos ayuda a permanecer, a mantenernos firmes, a no caer en los errores del pasado. Es la bendita palabra de Dios. El hombre, sus decretos, todo va a pasar. Tú y yo vamos a pasar. Pero ¿sabes qué jamás va a pasar? La palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Dice Isaías 40, del 6 al 8. Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así también sucede con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre y Dios la ha preservado para que tú y yo podamos hoy confiar y creer en Él. ¿Dios utilizó a los hombres? Sí, utilizó a los hombres como instrumento para poder preservar esa palabra, pero Él hizo lo que tenía que hacer para preservarlo, hermanos. Él lo hizo posible. Es un milagro que tú y yo podamos tener acceso a la palabra de Dios. ¿Por qué no lo valoramos? ¿Ustedes saben todo el esfuerzo que estuvo detrás para lograr tener estos 66 libros disponibles hoy? ¿Cuántas personas escribieron una y otra vez lo mismo? Porque en ese tiempo no existía pendrive, ni fotocopia, ni nada de nada. Escribieron una y otra vez cada palabra los escribas y hoy en día la tenemos disponible en tu teléfono, en tu tablet, en físico. Y tú
te pasas la vida así, creyendo que te va a edificar, no sé, la axila, digo yo. Abre la Biblia, lee la Biblia, profundiza en ella, aprovéchala, disfrútala, crece espiritualmente, porque es el instrumento que Dios nos ha dejado, es su verdadera palabra, que nos va a equipar para permanecer en lo que hemos creído, nos va a equipar para seguir nuestro proceso de santidad hasta que el Señor vuelva. Y cada día seremos más como Cristo. Si decidimos tomar en cuenta la palabra de Dios y entender que ella es nuestra fuente confiable, porque fue inspirada por Dios, y entendemos que ella nos va a reprender, nos va a corregir y nos va a instruir en la verdad, en la justicia. Démosle gracias a Dios por la palabra y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra ha permanecido y permanecerá para siempre. Y nos ha traído hasta aquí, de hecho. Gracias que podemos entenderla porque tú nos has abierto el entendimiento y hemos creído en Cristo Jesús. Abre el entendimiento, Señor, de las personas que no han creído. Tú que tienes el poder para hacerlo, tú que lo has determinado antes de la fundación del mundo. Permíteles ver tu verdad. Ayúdanos nosotros, a los que ya hemos creído, a permanecer en esa verdad y a valorarla. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por su sacrificio. Gracias porque estamos aquí hoy, Señor, y podemos tener acceso a tu palabra libremente, cuando muchos países no pueden. Te amamos, Señor, y te damos la gloria a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.